Bueno, William Dickey y su socio, George Rowe, fueron los fundadores de la estancia Bonacol a los primeros años del siglo XX, aproximadamente 1905. George ha muerto y está enterrado acá en esta estancia, y él no tuvo hijos, y William sí que tuvo hijos y también está enterrado acá en la estancia, están juntos los dos. La descendencia de William Dickey ha dejado muchos parientes en distintas partes, principalmente de esta provincia, de los cuales yo soy uno, y en este momento me queda la necesidad y la posibilidad de continuar con esta estancia. La primera descendencia de William Dickey nace en Malvinas entre los años 1880 y 1892, 94. Fueron John, Charlie, Alice y Mary. John, muerto en el año 1916, a los 26 años, en la Primera Guerra Mundial. Charlie en 1960, sobrevivió a la Guerra Mundial. Alice, no recuerdo cuándo, pero vivió muchos más años. Y Mary, muerta en 1905 por tuberculosis. Bien, podemos continuar en la otra sala. He sido familia llegar aquí la primera vez, ¿no? Bien, esta es la casa grande tal como existe hoy, pero aproximadamente en 1940. Podemos ver a Charlie Dickey junto con su esposa Margaret Horton, quienes fueron mis dos bisabuelos del lado paterno. Y acá vemos al señor George Rowe, a Lillian Horton y otra familia que eran visitantes. Ese no fue pariente mío. Cuando muere Elizabeth Murray, la primera esposa de William Dickey, él regresa a Gran Bretaña para dejar a sus hijos junto con los padres de él, y cuando regresa se introduce en el territorio por el estrecho de Magallanes hacia la ciudad de Punta Arenas, donde hace nuevamente un intento de establecerse en forma independiente, tener una estancia propia. Le duró muy pocos años porque el gobierno de Chile favorece principalmente a las grandes compañías, por lo cual él, como muchos otros colonos, han tenido que ceder las tierras que fueron vendidas para los grandes latifundios que se conocen aún hoy, son parte de la historia de la Patagonia. Los pequeños colonos que han sido los primeros en abrir un rumbo para poblar la Patagonia, después tuvieron que ser despojados de las tierras para que los ocuparan grandes compañías, que de alguna manera fueron los que poblaron, abrieron la industria en este territorio, pero también han sido los que desplazaron, además de a los colonos, a las poblaciones originarias de la región. Luego de perder su tierra en Chile, William se dirige a este lugar, hacia el lago argentino, y se dice que en ese trayecto se conoce con Margaret Robertson, a quien le propuso que fuera su esposa en caso de que consiguiera tierras para establecerse, lo cual ella le dijo que si conseguía tierras podía ser su esposa. Y consiguió las tierras y consiguió esposa y tuvo 8 hijos más. Bien. Entre tanto, los hermanos Dickey, tenemos a John aquí, que de acuerdo a lo que yo he podido investigar de la historia, esta foto le fue tomada en el año 1916, alrededor de 6 meses antes de perder la vida en la guerra. Este es un uniforme de gala de la caballería de Gran Bretaña, la Royal Cavalry, Royal Horse Guards, y supongo que debió haber sido tomada en junio de 1916, debido a que yo encontré una carta escrita por él
donde dice haber sido condecorado con una medalla por el valor en combate, y que se lo tendrían que entregar esa medalla en un momento de un desfile con ropas de gala. Así que probablemente se trata de ese momento cuando se obtiene la única foto que tengo de él como soldado. El hermano menor, Charlie Dickey, sobrevive a la guerra. Acá lo vemos más entrado en años, pero porque bueno, él vivió hasta el año 1960. Él se casa con Margaret Horton, a quien la veremos en la otra sala con el uniforme de enfermera. Se conocieron en plena guerra, él herido en un hospital y ella como enfermera que lo ha atendido. John Horton, hermano de mi bisabuela, nunca llegó a la Patagonia, sino que era parte del repertorio familiar de mi bisabuela. Él muere también en la Primera Guerra Mundial. Pasando los años, cuando Margaret y Charlie regresan a la Patagonia, con el tiempo terminan quedando en esta estancia junto con George Drew. William Dickey ya había muerto, y se establecen, van pasando los años, tienen una hija, Gladys Dickey, única, quien se casa con un inmigrante húngaro, José Povazán. José vino de Hungría después también de la Primera Guerra Mundial, él era joven, casi un niño, debido a que vivían en una tierra que pertenecía originalmente a Rumania. Al finalizar la guerra, el imperio austrohúngaro que ocupaba esas tierras de Rumania la vuelven a hacer del país original. Los húngaros que residían en ese lugar fueron de alguna manera perseguidos, y los Povazán deciden venir a Sudamérica. Eran técnicos en radio, en transmisores de radio. Con ese oficio, José Povazán viene a la Patagonia a trabajar para el gobierno, a fabricar transmisores de radio, los cuales eran colocados en los destacamentos policiales, llevados por los aviones biplaza. Y en esos momentos, cuando él trabajaba, se conoce con Gladys Dickey, la hija del señor Charlie Dickey, acá en esta estancia. Tras lo cual, bueno, de circunstancias que desconozco, terminan siendo marido y mujer. De ese matrimonio nacen 2 varones, de los cuales uno de ellos es mi padre. La estancia se dedicó desde su fundación hasta hace pocos años exclusivamente a la cría de ganado lanar, pero en la actualidad ya es imposible vivir de la ganadería. Entonces en mis tiempos he tenido que modificar un poco las cosas, buscar actividades alternativas para poder sobrevivir. Tengo unas pocas ovejas y pocas vacas, pero no alcanzan como para vivir de ello. He trabajado muchos años en la construcción, haciendo movimientos de suelo con maquinaria vial, y en la actualidad estoy ya hace algunos años tratando de llevar adelante un proyecto turístico, convertir la estancia en un lugar tanto como de alojamiento, comidas, pero también con un contenido histórico o museológico dentro de la visita que se pueden hacer. Aquí en esta sala podemos ver a Margaret Horton en su juventud y a Charlie. The old piano. Esta otra, los padres de mi bisabuela, son mis tatarabuelos británicos que bueno, nunca vinieron a la Patagonia, pero también, como digo, eran parte de los recuerdos. Estos son mis padres cuando se casaron. Ah, sí. Son mis tíos.